buenos días. Bienvenidos a su programa. Estamos de lujo en esta segunda temporada que realmente estamos felices de compartir con ustedes nuevos temas, nuevas tanto experiencias. Ya ves que como psicólogas prácticamente la primera temporada estaba más enfocado en eso, lo aterrizábamos más en lo psicológico, científico. Ahora en esta segunda temporada, platícanos un poquito. Queremos aterrizar temas un poco más holísticos, tomando en cuenta algunos otros tipos de herramientas, ¿no? Que también nos pueden ayudar, que a lo mejor ustedes se pueden sentir un poquito más identificados o no, pero como quiera queremos tocar los dos puntos, ya que nos hemos también dado cuenta que a final de cuentas todo llega a lo mismo, pero con diferente nombre. Así es, aparte somos seres integrales, somos mente, cuerpo, espíritu, y como tú mencionas, todo llega con diferentes nombres al mismo punto. De hecho, no hace mucho, hace a lo mejor 1 o 2 semanas, una paciente me dice, oyes, me metí a estudiar ciertas cosas y me gusta investigar, pero como que me he dado cuenta que todo llega a lo mismo. Y yo nada más me sonrío y digo, es correcto, solamente que con diferentes nombres y depende también la necesidad de cada uno. Y diferente proceso, ¿no? Para llegar ahí, claro. Claro, exactamente. Sin embargo, es importante también saber con quién. Como en algún episodio de la temporada anterior, pues también existen muchos falsos maestros, entonces es importante también informarnos, investigar, no nada más irnos con lo primero. Aún así lo holístico tiene ciertas bases científicas, entonces sí es no nada más porque a alguien se le ocurrió y lo está diciendo, sino pues el saber el sustento, ¿no? Es correcto. Entonces, prácticamente esta segunda temporada está llena de sorpresas, llena de diversos temas, y no nada más psicológicos, holísticos, espirituales, sino también financieros. Pueden ser financieros, pueden ser económicos, pueden ser, en fin. Es más, de hecho nos pueden escribir y pedir temas de lo que quieran que platiquemos también, y si no lo sabemos, traemos al experto o lo investigamos. Es correcto. Entonces, pues sin más preámbulo, empezamos en esta nueva temporada. Con nuestro primer episodio. En esto que es Desmenuzando el Ser. Hola, mi nombre es Yosel Tobías y estoy feliz de poder estar aquí y compartir este espacio nuevamente con mi colega y amiga Karinelli Garza. Hola, buenos días, ¿cómo estás, amiga? Es un gusto estar aquí con ustedes en su programa Desmenuzando el Ser. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Y así es, amiga, estamos de lujo con Rita Fernández, que nos estará platicando de cómo ha sido su vida siendo psíquica. Buenas tardes, Rita, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por invitarme a las dos, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y lista para platicarles y contestarles todas sus dudas. Ay, qué emoción, Rita, tenerte aquí con nosotros. A ver, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues mira, yo me defino a mí misma como terapeuta espiritual. En realidad hago muchas canalizaciones precisamente de estos seres que se acercan a mí para comunicarse, pero también hago sesiones de sanación mediante frecuencias energéticas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué padre! Oye, Rita, ¿y cómo te diste cuenta? ¿A qué edad empezaste a darte cuenta que no era algo muy común? Pues mira, yo creo que el primer recuerdo que tengo tenía 4 años. Wow. Acababa de fallecer mi bisabuela por parte de mi mamá y en ese entonces, pues mis papás trabajaban y me dejaban todos los días en casa de mi abuela. Entonces me ponían en la estancia de la televisión a entretenerme a ver ahí las caricaturas y todos los días a las 12 en punto escuchaba a mi bisabuela subir la escalera. Y tenía su manera de subir acompasada y acompañándose el barandal que era de metal, entonces sonaba bastante. Y a la hora que llegaba al nivel donde yo estaba me sonreía y me hacía así.
Y yo sentía mucha emoción y ella se iba caminando a su cuarto y yo me iba corriendo detrás de ella, siempre creyendo que se había escondido detrás de las cortinas. Entonces movía las cortinas y pues no había nada. Yo creo que esto duró un par de meses hasta que un día le pregunté a mi mamá, oye, ¿por qué se esconde abuelita Tomasita? ¿Cómo? ¿Dónde se esconde? Y yo, pues se esconde detrás de las cortinas y cuando las muevo ya no está. Y entonces así como que, bueno, qué rarita, ¿no? Pero vamos a dejarle ahí un pin. No me hicieron mucho caso y esta situación pues continuó escalando. De pronto ya la veía sentada a un lado de mí o nos agarrábamos de la mano cuando estaba yo asustada. O sea, podías sentirla. ¡Claro! ¡Wow! Yo pensé que Wow. nada más verla. No, fue escalando, te digo, fue poco a poco. Hasta que de plano, pues yo vengo de una familia de médicos, ya te lo había comentado a ti. Sí, claro. Y pues obviamente el primer diagnóstico fue tumor cerebral. Ok. Qué fuerte. Fuerte, y Sí, empezaron claro. a hacerme muchos estudios, muchos análisis. Cuando se descartó que fuera un tumor, se fueron por lo psiquiátrico y entonces ya me siento como Sheldon Cooper porque tengo mi papelito de que no soy peligrosa, porque tampoco daba para nada. Entonces, pues realmente mi familia no sabía qué hacer. Te estoy diciendo que quizá tendría unos 12 años más o menos cuando pasó todo esto. Y entonces sí empezaron a la psíquica, la chamana, la loca, porque no había realmente un diagnóstico Una médico que pudiera definición. avalar exactamente lo que yo estaba viviendo. No, y además estamos hablando de que hace cuánto tiempo fue que no había todo el acceso de información que tenemos Exactamente, ahorita. no había la Claro. apertura y de todas formas mi papá como que era el que sí le sabía más o menos a esto, sí andaba metido en temas diferentes y era como que más que nada el que me apoyaba. También en casa de su mamá había cosas extrañas, pero ahí sí, un poquito más densas, ahí sí eran cositas que me daban miedo. Tenían subiendo la escalera un cuartito donde guardaban pues que los trapeadores, la Ajá. aspiradora, y ahí yo veía a una persona pues que había muerto de una manera muy trágica, ¿no? Y me daba terror que me mandaran a sacar un trapeador Y siempre porque yo estaba en decía, ese ay, cuarto. siempre estaba ahí, y además el olor También olías. era muy característico, sí, muy Wow. característico. Años después, mi papá me buscó porque querían vender esa casa y no se vendía, y yo le decía, pues, es que es el señor que está ahí. Entonces vamos a hacer un ritual para que se suelte. Hicimos el ritual y a los 3 días se vendió la casa. Wow. Pero Pero estoy ¿cómo diciendo que aprendiste tenía a años. hacer ese ritual? O sea, Claro, ya sé ¿cómo que- fuiste tú adquiriendo Adquiriendo. ese conocimiento de que cómo sacar a las personas, por llamarle así? Claro. ¿Cómo fue? Pues fue un proceso, poco a poco. Les digo, no empezó esto así como ahorita que ya puedo decir que me dedico a esto. Claro. Eran otros tiempos y era mucho secretismo. Entonces sí hubo un momento de mi vida que yo quería cerrar estos canales. No era algo grato, era algo que más bien me generaba temor. Claro. Y entonces pues empezaba a ir a grupos de meditación muy chiquita. Empecé a ir a escuelas esotéricas muy chica y sola, como me daba a entender la vida, para que me ayudaran a cerrar esos canales, porque yo decía, yo no quiero, esto no es un don y yo no lo quiero. Esto me asusta mucho. Y pasé muchos años así hasta que quedé embarazada de mi primera hija. Okay. Y ahí fue cuando decidí que no, pues algo está pasando aquí. Es impresionante, pero todas las fotos de mi embarazo se ve como si el mar saliera de mi panza o si se estuviera reflejando. Entonces yo dije, esta niña es especial y yo me tengo que preparar para que ella no sufra lo que yo sufrí. ¿Y cómo te Wow. preparaste, Rita? Estudiando, seguí estudiando mucho, metiéndome a escuelas, cursos, meditaciones, pero también tuvo mucho que ver, tengo una amiga que es de la misma edad y pues al mismo tiempo descubrimos que teníamos los mismos talentos, ¿no? Entonces ella me regaló un librito con el que aprendí a canalizar. Entonces, gracias a eso y también a que hacía mucha meditación, pues aprendí cómo canalizar a estos seres o personas o personas trascendidas, ¿no? Que me contactaban. Y luego ya después de eso llegué con otra señora que me ayudó y me decía, oye, pues es que tú puedes poner reglas. Tú puedes decirles, nada más trabajo de 9 a 5
en tal lugar, y yo, ¡ah! ¿En serio? ¿En serio? ¿Se puede? Y luego. Y entonces empecé a hacer eso, empecé a poner horarios y pues solito, en el momento que yo empecé a tener la confianza de, está bien, ya puedo hablar, ya puedo hacer preguntas, ya me dicen cosas que yo puedo constatar, entonces lo empecé a abrir. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo puedes constatar algo así? Ajá. Pues, por ejemplo, me decían cosas muy extrañas, ¿no? Como que dile que debajo de la cama hay una moneda de color Sí. whatever, ¿no? Y entonces las personas iban y me decían, oye, Sí, o sí, sea, está. si hay una moneda de ese color debajo de la cama. Sí, entonces eran pequeñas cositas así, detallitos, que iba yo diciendo, no, pues no soy yo, ¿verdad? Sí está pasando, porque no creas, de pronto sí tienes este temor de a lo mejor yo estoy loca o yo estoy alucinando o no sé qué está pasando, ¿O de dónde saqué esto? de dónde está saliendo esto, pero las personas me decían cosas tan específicas que era muy fácil constatar la información. Ok. Ya. Oye, Rita, y con este don, ¿qué dificultades has tenido? ¿Qué has Imagínate. pasado tanto con tu familia, con tanto la sociedad? Porque no es sencillo. Sí, no fue sencillo crecer, sobre todo en mis años de la primaria, por así decirte, pues siempre fue la niña rara, no me quería relacionar con cualquier persona porque sentía la energía. O si tú Claro. venías con un muerto que no me gustaba, pues no te iba a hablar nunca. Tenía si te muchos sueños, claro que me tocó. Hay personas, ¿verdad?, que traen pegadas. Sí, los desde entes. Pero niños, sí, niños, claro, o sea, desde wow. niños puede ver pues algún familiar, ¿no? Que está ahí, y si no me gustaba, pues no, ¿Y si sí te gustaba? pues entonces sí. Si era sí agradable. había agradable, Alguien ahí pegado, dice, bueno, siempre y este cuando sí fuera toca ir. agradable, sí. Pero empecé a tener también sueños premonitorios y entonces también eso me sacaba de onda, ¿no? Que Claro. soñaba, me acuerdo mucho, había un niño nuevo y yo lo soñé antes de que entrara a la escuela. Como que entró así a mitad de ciclo y yo ya sabía hasta cómo se iba a llamar. Wow. Entonces son pequeñas cositas que fue complicado de vivir, pero pues a final de cuentas aprendí a educarlas Okay. y sobre todo ponerlas al servicio. Qué interesante, Pues sí, la verdad. Porque yo, por ejemplo, yo he escuchado historias o así que van y como que los levantan en la noche, los molestan, o de repente hay gente que pues hasta le han estirado el cabello, o sea, como cosas ya muy, pues obviamente te dan miedo, ¿no? Entonces, Claro. ese poder de decir, a ver, de tal hora a tal hora y de esta forma, ¿no? No, y eso que dices me pasaba mucho, que me iban a despertar a medianoche. Y fíjate, yo compartí cuarto con mi hermana muchos años y yo le decía, es que siento que me tocan y que brinco. Y un día se dio cuenta y me decía, oye, es que estás acostada de lado y sí te levantas como 30 centímetros. Es que donde me tocaban yo sentía así como una descarga eléctrica. Pues imagínate, sí tenía muchísimo Pero, miedo. o sea, 30 30 centímetros es una regla, o sea, Sí, ¿cómo claro. lo explico? Pero no era que levitaras, era que saltabas. No, yo sentía que me tocaban y que eso generaba un impulso eléctrico y que me estremecía. Pero sí mi hermana asustadísima de que, o sea, no, es que mucho. te levantas y yo. Wow. No, pues sí hubo mucho de eso. Fíjate, Rita, Pues y qué duro. yo tenía la idea de que si veías a la persona y demás, o sea, solamente era el verla, no el sentir que te tocan, Ajá. que te jalan. No, sí hay sensaciones. Eso que te jalen el cabello también es muy común, pero también lo más común, por ejemplo, a partir de que mi papá trascendió, es que me agarre de los hombros. Siento mucho cómo se para atrás de mí y cómo me agarra de los hombros. Entonces sí, y se siente, o sea, así, literal, como si alguien te estuviera tocando. Y sí sabes que es él, ¿no? O sea, Sí. Pero eso está bien bonito porque también de cierta forma te está diciendo aquí estoy Claro. y toma, o sea, hay fuerza, ¿no? De Sí, hacer no, malo eso. cuando te agarran y no sabes quién Ni es. quién es, te toman de ¿Quién anda sorpresa. Sí, eso sí. Claro. Oye, Rita, ¿y qué beneficios? Qué cosas positivas le ves a este don? Pues mira, más que nada que, como te dije, lo pude poner al servicio.
Y yo aparte tengo una especialidad en tanatología, que es el Ay, qué manejo de genial. duelos. Entonces, pues me buscan personas que saben que yo puedo establecer la comunicación o que quieren saber qué pasó con la persona que falleció. Me pasó una situación muy específica durante la pandemia de una chica que tanto papá como mamá habían muerto y ella tenía la culpa del sobreviviente. Entonces, tuvimos una sesión súper bonita donde le explicaron el por qué tantas almas habían desencarnado al mismo tiempo. Bueno, fue una cosa tan hermosa que le pedí permiso de compartirlo yo en mis redes sociales y ahí se quedó esa historia porque fue muy impactante cómo me explicaron todo el proceso que se estaba viviendo y el por qué y el para qué estaba sucediendo. Entonces esa es la parte que es muy gratificante, el ayudar a otras personas a entender que la vida no termina aquí, que hay algo más allá y que sigue siendo vida, simplemente en otro plano energético. Wow, qué bonito. No, y qué importante el hecho de que tú hayas trabajado y que tú hayas estudiado y hayas aprendido también la forma de poderlo comunicar de una forma no tan impactante, o sea, de no te vas a acercar con alguien y le vas a decir, oye, aquí está tu papá, que no sé qué, o sea, pues no. Bueno, a veces sí Claro, pasa, ¿eh? Bueno, sí, Sí, pero pero ya con otro conocimiento Claro, detrás, ¿no? sí. Ya con una forma a lo mejor un poquito más tangible, ya más no te vas. profesional. Sí, claro, ajá. Sí, pero mira, tengo una historia así de esas veces que tuve una situación, me tenían que operar y yo decía, bueno, voy a buscar una doctora que esté cerca de mi casa, pero a ver, guías, pónganme a la adecuada. Y me ponen a la adecuada y decía, esa está súper ocupada, tenía como cita dentro de 3 meses. Y yo, bueno, pues si quieren que vaya con esa, que me den cita 2 o 3 Pronto. días. Y si me hablan a la cancelación y en cuanto llego, yo, chin, o sea, la abuelita ahí para detrás de ella, ¿no? Y yo, ¿cómo le digo? Si ni la conozco a esta persona, si es una doctora y yo no sé cómo lo va a tomar, dije, pues ya ni modo. Le dije, oye, Pues me va a abrir toda, pues ya, pero... pues si yo voy a confiar en ti, tú tienes que confiar en mí, ¿no? Y Claro. entonces dije, está aquí tu abuelita y tiene un mensaje para ti. Dije, discúlpame, no sé si creas en esto, pero mira, taca, 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 taca. Y resulta que la mujer era, pues, muy escéptica, ¿no? Pero Pues sí, después, como buena científica, ¿no? También. después de Claro. los mensajes tan específicos que le dieron, pues como que dijo, ah, caray, o sea, Te hiciste patinar. aquí sí hay algo. Pero sí pasa que de repente hay energías que se quieren comunicar y no hay manera de decirles que no. Ya. Así es. Oye, Rita. Y luego también, perdón, disculpa, es que me entró la duda de cómo sabes qué sí puedes decir y qué no puedes decir. Porque hay cosas que tú también te das cuenta y dices, chin, esto no lo puedo decir ahorita. Sí, fíjate que eso Sí. me pasa algo bien chistoso, pero cuando no debo decir algo ni aunque quiera. O sea, es como si me pusieran un tape en la boca porque no me salen las palabras. Entonces ya digo yo, ni para qué lo intento, porque no va a ser posible que lo comunique. A mí de repente me pasa que empiezo, bueno, no soy psíquica, ¿verdad? Pero me pasa que cuando no debo decir algo, yo no sé si es mi subconsciente o qué, pero empiezo tose y tose y tose y no, o sea, digo, no, esto... No te dejan cambio- hablar. Ajá, y cambio de tema, pero... Haz de cuenta. Ya sé. Oye, Rita, ¿hay alguna recomendación para las personas que están en ese etapa de que saben que hay algo, que tienen ese don, pero no se han abierto? ¿Alguna recomendación? O para las personas que ya saben que lo tienen, pero no saben qué camino, dónde buscar O inclusive mamás que sus hijas les estén diciendo y no saben cómo Claro, manejarlo. que bueno, no saben cómo manejar. O sea, siempre créanle. La verdad es que todos nacemos con este don. Y eso es algo bien chistoso, pero la misma sociedad y los mismos papás van cerrando esos canales porque te dicen, no es cierto, ahí no hay nada, y entonces la capacidad del niño se va cerrando. Claro. Afortunadamente a mí nadie me dijo nunca nada, nada más me hicieron estudios, pero nunca me dijeron que no era real. Okay. Sí, Eso entonces también fue muy importante. esos canales sí. no se cerraron, pero yo de hecho ayudo a las personas que tienen esa inquietud, doy cursos y les enseño a conectar, Ya. les enseño a confiar y también les enseño a poner estos límites. No siempre las cosas que se quieren comunicar van a ser de nuestro agrado y nosotros tenemos la total y completa elección
de decir aquí sí y aquí no. Claro. Qué interesante esto que acabas de decir, porque sí, o sea, a veces te llegan cosas negativas y no sabes cómo manejarlo. Claro. Entonces el saber poner límites también. O también siento que hay veces que lo minimizamos, ¿no? Sí. O sea, que te puede suceder algo de que es que soñé con esto y luego, por ejemplo, a mí de repente me pasa con gente de mi familia, de que, ay, soñé, pero, o sea, hasta lejana, porque es cuenta que soñé que falleció la hermana mayor de mi abuelo. Y literal me levanta y me dice mi mamá, ay, ¿qué crees? Y yo, ay, falleció, o sea, se me explico. Pero es como, ay, ha de haber sido coincidencia, ¿no? Y ha de haber sido no sé qué, entonces... Pasa. Pero sí pasa, sí también el pasa. hecho de minimizarlo, ¿no? Entonces como que también ir soltando y ir poco a poco comprobando, así como dices tú, que te dicen Claro. cosas como muy específicas. No, y que todos tenemos esta brújula impresionante que es nuestra intuición, y nuestra intuición nos avisa de absolutamente todo. Todo se trata de poner atención, de aprender a escuchar, que realmente la intuición nos envía señales con el cuerpo, ¿no? Sí, conectar con nosotros. Con el cuerpo. Entonces es cuestión de poner atención, y una vez que empezamos a poner atención, pues se empieza a desbloquear toda la magia. Claro. Ok. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar a este tema tan interesante? ¿Cómo te ha servido todo esto con tus hijos? Uy, imagínate. Oye, sí es cierto, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, una de 19 y uno de 17. Okay. Pues nos ha ayudado mucho, precisamente cuando ellos empezaron con la curiosidad, pues yo nunca les cerré el camino. Tienen muchas dudas sobre la espiritualidad, sobre la religión, cuál es la diferencia entre una y otra, y yo siempre les he hecho como le hincapié en que la espiritualidad es lo más importante, la religión es como secundaria, ¿no? Como un estilo de vida también, La ¿no? verdad Claro. que tenemos una relación muy padre, porque ya saben, ¿no? Mi hijo de chiquito decía, es que mi mamá lo sabe todo. Y yo, pues, o sea, sí, además de ser mamá, Lo sabe todo. mi mamá lo sabe todo, pero tenemos muy buena relación gracias, yo creo que también a eso, que hay mucha apertura en la comunicación entre nosotros. Oye, Rita, el don se hereda. Es que no es un don, es lo que quiero que entiendan, que todos nacemos con esta capacidad, pero incluso si tú la bloqueaste, en buenas manos la puedes volver a desarrollar. Sí tenemos algunas personas más facilidad que otras, pero la capacidad la tenemos todos. Ok, pero así como tú desde que naciste así muy desarrollada, ¿tus hijos la tienen? La tienen, pero están en la adolescencia y la verdad es que ahorita están en otras cosas. Sí, porque ya ves que tú mencionaste que tú a los 4 añitos pues ya veías a tu Sí. abuelita y luego a los 12 años ya como que más desarrollado. Ajá. Sí, hemos tenido situaciones, sobre todo con mi hijo. Mi hija está como más orientada a otras cosas y ahorita es cuando ya empieza más a tener como ensoñaciones entre el sueño y que despiertas y empieza a ver cosas y me dice, oye, vi esto, y le digo, sí, yo ya lo había visto, es para ti, así, 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 ¿no? ¡Qué padre! ¿Y cómo quedarte callada y esperar a que ellos lo vayan descubriendo, no? Pues vas aprendiendo. La verdad es que Claro. quisiera yo decirles todo, pero también es un proceso y hay que aprender a respetar. Claro. ¿Y cómo es vivir con todo ese acceso a esa información? ¿Sí te dicen todo? ¿O No. también te dejan con la duda de chin? O sea. Fíjate que descubrí que cuando un espíritu desconocido, no vamos a decir un familiar, cuando un espíritu te contacta, es bien fácil saber si es de luz o no es de luz. O sea, Ok. un espíritu de luz nunca te va a contestar una pregunta. Siempre te va a decir, tú sabes, tú tienes la respuesta, tú eliges el camino, y uno que no está en la luz te va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, vas desarrollando esta sensibilidad de poner atención a esas cosas y ya sabes por dónde sí y por dónde no. Qué interesante esto que acabas de decir, la verdad. Oye, Rita, habías mencionado que haces canalizaciones y haces sanaciones. ¿Las canalizaciones
qué se refieren? ¿De qué Ok, consta? es precisamente cuando tú vas a consulta conmigo Ajá. y yo me comunico con los espíritus que te estén acompañando. Entonces es ponerles palabras a lo que ellos quieren comunicarte. Eso es una canalización. Ok. ¿Y te hablan así con palabras en español o...? O por señas, Mis o en otro preguntas, idioma. Dios mío. Pero Cada pues bueno, espíritu tiene su manera, la mayoría ponen imágenes en mi cabeza y de pronto Ya. como que es difícil para mí Interpretar. ponerle la interpretación. Claro. Sí hay algunos que sí me hablan con palabras o hay otros que susurran, pero la gran mayoría pone imágenes en mi cabeza. ya. Ok. ¿Y la sanación? La sanación, pues es algo que también fui conociendo gracias a estos espíritus que me decían cómo mover la energía, cómo poner, cómo hacer aquí, y la verdad es que también me di un clavadote fuerte en eso. Di con una maestra excelente que es la que me está enseñando a usar precisamente las frecuencias de energía, que hay una frecuencia para cualquier cosa, ¿no? Para todo, y hay que empatar esa frecuencia de energía para liberar cosas que venimos cargando en cualquiera de los 7 cuerpos. Ok, duda genuina. Como yo he visto muchas frecuencias que están pues sí, en YouTube, por Ujú. ejemplo. Yo de repente las uso dependiendo con lo que quiero conectar. Ujú. ¿Sí ayudan esas frecuencias? Sí, definitivamente. Sí, claro. Yo uso esas frecuencias también tanto para mí como para pacientes. Con pacientes. Yo las recomiendo mucho. Yo sí siento que me ayuden, pero digo, le estaba preguntando si realmente, qué tanto te ayudan, ¿no? A entrar a esa No, sí frecuencia. ayudan. Ya. Yo las uso nada más a nivel energético, pero sí ayudan muchísimo. Ya, perfecto. Ok. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? No, pues a mí ya me resolvieron muchas dudas. Muchas gracias, Rita. Y eso que ya tenemos tiempo de conocernos, la verdad. Pero sí. salen, este tema es muy extenso, la verdad, y muy Sí. padre. Y yo creo que aquí más que todo es el no tener miedo, ¿verdad? Eso, no tener miedo, confiar. Y la verdad es que, pues confiar en que todos somos parte de la divinidad y Ujú. absolutamente todo lo que se manifiesta es parte de la divinidad. Esté o no esté separada, no deja de ser parte. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo a la parte que se desprende de ahí? Sí, aparte, sí, como comento, es parte de nosotros. Es correcto. Oye, Rita, otra pregunta. Este tipo de entes o de personas, hay unas que te quitan energía. Sí. ¿Y cómo le haces para equilibrarte cuando te Pues hay lugares a absorbes? los que no voy o evito mucho. Me imagino que los lugares de mucha gente, ¿verdad? Las iglesias también, Sobre todo los donde las panteones. personas sufren mucho, donde hay mucho dolor, sí hay unas entidades que elijo no verlas porque son impactantes, pero sí se Ujú. alimentan mucho de sobre todo esas emociones que vibran más en vibraciones bajas, ¿no? Como la tristeza, el enojo, la frustración, la ira. Claro. Sí se alimentan de eso y la verdad es que están en todas partes. La cuestión es saber proteger nuestra energía. No salgan de su casa sin hacer una protección y la verdad es que la energía siempre sigue la intención. Si ustedes tienen la intención de protegerse, se van a proteger. Claro, Ok. es en lo que tú crees. Es en lo que ustedes pongan su fe. Así es. ¿Algún tipo de protección que recomiendes? Pues es que depende mucho de cada persona. Algunas personas les gusta hacer oraciones, otros traen la pulserita roja, otros hacen alguna meditación. Ahí sí que ya depende De mucho la persona. de en qué le pone su fe la persona. Eso. Claro. Pero como les digo, la energía siempre va a seguir la intención que le demos. Y si tú tienes la intención de protegerte, ya estás protegida. Wow. Sí, inclusive a veces yo me he cuestionado porque de repente ves de qué ritual para no sé qué o cómo hacer para protegerte o así y son varios pasos y una vela Sí. y un no sé qué y chalala. Y yo no sé si es porque realmente a veces, pues no sé, como que llega un punto en el que digo yo, el poder de la intención es muchísimo más grande y hay veces que sí, el ritual te ayuda a conectar con esa intención, es como un Claro. medio, pero no es tan necesario. Sí, pero si la persona necesita Sí, hacer el ajá. ritual, también está bien. También es válido. Ok.
Oigan, otra cosa. Y yo, otra cosa, aprovechando que Rita, ¿cómo saber? Porque ya ves que hoy en día hay muchas personas Eso iba a preguntar. ay, yo tengo tal don, yo tengo tal poder, yo te puedo curar y demás. ¿Cómo saber que él realmente, o sea, que no es un falso maestro, que no es un charlatán, pues? Claro. Mira, yo tengo bien identificado que pues, una persona que te quiere ayudar de corazón no te va a cobrar las perlas de la Virgen. No va a querer sacar un provecho de ti, ni va a buscar engancharte a estas iniciaciones que se llevan 20 niveles y que cada nivel va costando más y más y más. Digo, sí va a haber temas que no se pueden ver en un año y que vamos a separar en nivel 1, 2, 3, pero ojo con los precios. Una y que persona, te presionan, ¿no? Sí, una persona que lo hace de corazón va a cobrar lo justo. Okay. Sí, pero no te va a cobrar una cosa excesiva. Además, eso, no va a presionarte porque ya sigue y métete y inscríbete y hazlo porque si no, es eso. Pongan atención a su intuición. Todo está en la intuición. A veces también vamos a tener que caer una que otra vez en esas estafas para conectar más con nosotros mismos, pero es más que nada para darnos cuenta que tuvimos la intención de no ir por ahí y como quiera fuimos. Entonces a veces sí es necesario, pero pues pongan la atención. Es necesario que se sientan bien con la persona con la que están atendiéndose, que no tengan ninguna sospecha, que se sienta bien la energía, que todo fluya, que la intuición no se active en ese momento. Cómodos, ¿verdad? Sí, porque de repente hay lugares como que dices, ay. No, o te puede gustar mucho la persona que está ahí, pero, o sea, como que hay algo que no me cuaja del todo, ¿no? Hay algo en la persona que no, o que vemos que de plano son personas incongruentes. Claro. ¿Y cómo te dedicas a esto? Ya andas por acá en una grilla o en un conflicto o en algo así que no es congruente a lo que estás ofreciendo a la gente. Claro. Ok, qué interesante. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias a ustedes. Y también llega un punto en el que entre más te conozcas a ti mismo, más sabes si lo que te están diciendo es verdad o no, ¿no? Claro, eso tiene mucho que ver. Y yo incluso a mis consultantes les digo, entre menos me necesiten, es mejor porque quiere decir que yo hice mejor mi trabajo. Va a haber personas que se van a aganchar y que quieren ir a cada rato y yo luego les pongo un alto que no es necesario. No es necesario, la consulta debe de generarte paz y está bien que me vuelvas a necesitar dentro de 6 meses, un año, pero no a cada rato. Ahí sí me está diciendo a mí que algo yo no hice bien. Ya. Ok. Y de hecho, bueno, me acuerdo cuando fui contigo, la primera vez que te conocí, salí con una paz increíble. Y me hablaste de cosas que ni de por aquí me pasaban. Y yo decía, ¿por qué me está diciendo esto si yo vengo a preguntar otra cosa? Sí, eso pasa mucho, pasa muchísimo, que van a preguntar algo, van con una idea muy fija y la consulta toma un rumbo totalmente diferente. Muy bien, Rita. Oye, Rita, tienes un programa también, ¿verdad? Sí, Cuéntanos. todos los miércoles hago un programa con 2 amigas, se llama Palabra de Brujas y vamos ahí como buscando temas que llamen la atención. Es todos los miércoles en mi canal de Instagram, es un live. Ok, ¿cuáles son tus redes? Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como Rita Lauraniana y tengo una página que es www.intuitivamente.mx. Esa no me la sabía. Todos los días qué aprendo bueno algo. que nos estás dando tus redes, por si les interesa, pueden contactar a Rita, pueden ver su programa, está muy interesante. A nosotros nos pueden encontrar como Desmenuzando el Ser por Instagram, por YouTube, por TikTok, por Facebook, por todas las redes. A mí me encuentran como Karinelli Garza en Instagram y en TikTok. Y a mí me encuentran como Yoselto Villazán en Instagram. Y esto fue Desmenuzando el Ser.